Bienvenido, Dios le bendiga, mi hermana, Dios les bendiga en gran manera. Y aquí tienen una familia en Cristo que siempre los vamos a estar esperando con los bracitos abiertos. Aleluya. Bueno, y en esta mañana vamos a mirar la palabra de Dios. Los jueves hacemos estudios bíblicos, aprendemos realmente lo que el Señor nos está enseñando o nos ha enseñado en su bendita palabra. Y en esta mañana quiero que vayamos a Hechos, aleluya, quiero que vayamos a Hechos capítulo 6, aleluya. Y vamos a leer desde el versículo 1, aleluya, hasta el versículo 7, amén, amén, ¿estamos ahí? Aleluya. Hechos 6, versículo 1 en adelante. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. Aleluya. A la fe, amén, aleluya, obedecían a la fe, aleluya. Estamos mirando la iglesia primitiva, qué bendición, y hemos aprendido cómo comenzó esta iglesia primitiva. Sabemos que para la iglesia primitiva no fue fácil, porque hubo persecución, fueron muchas cosas las que la iglesia primitiva cuando comenzó. Vinieron muchísimas cosas en contra de estos apóstoles verdaderos, apóstoles que veían o que pudieron ver a Cristo, que fueron los verdaderos apóstoles. Aleluya. Y dice la iglesia primitiva en este capítulo, vemos cómo estaba creciendo tanto que hubo necesidad de restaurarla. Fue una iglesia que comenzó a crecer y a crecer, pero esta iglesia crecía porque estaba Cristo ahí. Porque estos apóstoles habían sido llenos del Espíritu Santo, porque estas multitudes eran llenas de la presencia de Dios. La iglesia crecía era porque tenían el poder de lo alto, el poder de Dios, aleluya. Y por eso esta iglesia crecía, y esta iglesia crecía tanto que los apóstoles comenzaron a desatender a las viudas, aleluya. Pero yo quiero que vayamos y miremos de versículo en versículo qué pasó y por qué ellos empezaron a desatender a las viudas. Quiero que vayamos ahí nuevamente al versículo 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo problemas, hubo murmuración. Ellos sentían que estaban siendo desatendidas las viudas. Hubo una necesidad,
¿Pero por qué? Porque la iglesia estaba creciendo. Ya los apóstoles no daban abasto con tanto trabajo. Por eso hubo esa necesidad de que ellos dijeran, busquemos varones. Vamos a verlo más adelante. Dice, hubo una necesidad, pero esto era porque la iglesia estaba creciendo. Miremoslo ahí en Hechos 20:35. Aleluya. 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 Hechos 20:35 dice, aleluya. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Estas viudas estaban siendo desatendidas porque en la iglesia primitiva había una unión impresionante. Dice que todos estaban unánimes juntos. Recordemos que en la iglesia primitiva dice que vendían sus casas y las traían a los pies de los apóstoles y todos ellos compartían las necesidades. No había necesidad. Pero todos ellos, ¿por qué? Porque había el verdadero amor, había ese amor de Dios en ellos. Ellos creían tanto en Dios que ninguno de ellos tenía necesidad porque Dios suplía todas sus necesidades. Aleluya. Pero qué lindo cuando el Señor les dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ellos sabían que era una bendición ayudar a esas viudas, a esas mujeres que habían quedado solas. Aleluya. Y dice que debemos ayudar a los necesitados. Dice, en lo posible, Dios aquí hablaba a los hermanos en la fe, a los de la iglesia, a los que siempre estuvieron ahí, a los que estaban, porque las multitudes eran tantas, era tanta gente, que ahí había mucha gente que realmente servía a Dios, quería agradar a Dios. Aleluya. Y quiero que por un momento vayamos a Hebreos 13:16. Aleluya. Hebreos 13:16. Amén. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aleluya. A Dios le agrada que nos ayudemos unos a otros. Dice la ayuda mutua. Hebreos 13:16 dice que el Señor le agrada que nos ayudemos unos a otros. Esta iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros. Dice la palabra de Dios, al Señor le agrada que nosotros nos ayudemos mutuamente. Aleluya. Dice, esto agrada a Dios, que nos ayudemos unos a otros, porque la iglesia estaba ayudando a las viudas que estaban dentro de las iglesias. Aleluya. Qué hermoso. Pero dice, cuando habla de las viudas, vamos a mirar qué viudas, a qué viudas se referían los apóstoles. Y vayamos a mirar primera de Timoteo 5 y vamos a mirar a qué viudas se referían los apóstoles. Aleluya. Primera de Timoteo 5. Amén. Vamos a mirarlo desde el versículo 3. Aleluya. Dice, desde el versículo 3 dice la palabra, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Que en verdad qué? Lo son. Las viudas de verdad. Las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué? Porque dicen los apóstoles que en verdad lo son. Quiero que vayamos al versículo 4. Ahí donde estamos, primera de Timoteo, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque las viudas que tenían hijos, nietos, familias, era necesario que los hijos, los nietos se hicieran cargo de esta viuda. No la iglesia, sino los hijos, la familia. Por eso dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, o sea, aprendan los hijos o los nietos,
primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, por eso el apóstol decía, honra, o sea, las viudas que en verdad lo son. Aleluya. Entonces dice, más la que en verdad es viuda se refiere a los que no tienen hijos, ni familia, ni nietos, y que están completamente solas. Sigamos viendo en el versículo 6 al 8. Aleluya. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Acá está hablando de las viudas. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aleluya. Acá el Señor nos dice ahí en el versículo 5, porque me salté el versículo 5, dice, ahí donde estamos en el versículo dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. La que en verdad es viuda, la mujer que verdaderamente en ese tiempo en la iglesia primitiva era una mujer que buscaba de Dios, que esperaba de Dios, que era diligente, que oraba, que estaba en súplicas, que estaba orando en la iglesia, que estaba pendiente de su vida espiritual. Aleluya. Pero cuando dice en el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, manda también estas cosas para que sean irrepresibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Aquí el apóstol dice que es peor que un incrédulo. Aquí el apóstol habla nuevamente que si alguno no está pendiente o provee primero para su familia, está negando la fe. Aquí cuando Dios nos enseña estos principios, es importante tener en cuenta que primero debemos estar pendientes de nuestra familia. Que si alguien, una mujer, porque aquí en la iglesia primitiva muchas mujeres quedaban viudas y muchos hijos o hijas las abandonaban. Y el Señor decía que si una persona no proveía para su familia, era peor que un incrédulo, porque muchos de pronto iban a la iglesia y estaban yendo creyendo que estaban haciendo las cosas rectas delante de Dios, pero realmente no era así. Y vayámonos ahí mismo al versículo 9 y 10, ahí donde estamos, dice, sea puesta en la lista. Las viudas no era cualquier viuda, las que la iglesia primitiva iba a enseñar, a las que la iglesia primitiva les iba a ayudar económicamente, tenía que ser unas mujeres, tenía que haber una lista, tenía que haber unos requisitos, y vamos a mirar unos de esos requisitos para estas mujeres. Versículos 9 y 10 dice, sé puesta en la lista solo la viuda no menor a 60 años. Aleluya. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. O sea, no eran todas. ¿Por qué no eran todas? Por eso dice que fueran puestas en la lista esas mujeres no menores de 60 años. O sea, que quería decir mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque si la mujer era joven, probablemente se volvía a casar. Y a las viudas que se les iba a ayudar económicamente eran estas mujeres que cumplían estos requisitos, estas mujeres que tenían buen testimonio, que tenían buenas obras, que si tenían hijos, que eran personas que eran testimonio. Todo ello eran puestas en lista estas mujeres. Dice que en la iglesia primitiva estas viudas tenían que tener estos requisitos para poder ser puestas en lista. Y dice que no menor a 60 años, esposa de un solo marido.
O sea que si tenía 2 maridos o se había casado 2 veces, no podía ser ayudada. Habían unos requisitos, mis amados. Y ahí desde el 11 hasta el 15 vamos a continuar viendo esta palabra y aprendiendo, mis amados. Esto es doctrina. Tenemos que aprender a entender y a conocer la palabra. Vamos a mirar desde el 11 hasta el versículo 15. Dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieren. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Por eso, todas estas mujeres, por eso versículo a versículo tenemos que entender que tenemos que escudriñar a qué se refiere el Señor cuando habla una palabra. Entonces, cuando Hechos 6, volvemos a Hechos porque va a ser nuestro libro el que vamos a estar estudiando. Aleluya. Por eso cuando en Hechos 6 dice: en aquellos días, aleluya, Hechos 6 nuevamente, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto era importantísimo, importante atender a las viudas. Y en el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, porque eran multitudes. Tanto así que en un discurso se convirtieron 5,000, en otro discurso 3,000, y muchísima gente, eran multitudes que se convertían a Cristo, que conocían, que entendían la palabra de Dios y se convertían. Pero el Señor dijo: vamos a buscar por medio de los apóstoles, Dios les dio sabiduría, que buscaran varones. Y dice ahí en el versículo 2: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Cuando dice servir a las mesas, ahí dice los primeros diáconos. Aleluya. Qué bonito, los primeros diáconos. Vamos a ver cómo los eligieron los apóstoles a estos diáconos. ¿Qué quiere decir diáconos? Diáconos quiere decir servidores, los que están al lado de su pastor, los que están pendientes que se necesita para la obra. Ellos son esos servidores, esos diáconos, mis amados. Y ahí, continuando en el versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cuántos varones? 7. Y eran multitudes, mis amados, eran multitudes. Pero por medio de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dijeron: 7 varones, no más 7. Dice que sean de buen testimonio, ¿cierto? Dice: buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Solamente era servir las mesas, pero ya vamos a mirar qué requisitos pedía el Señor para que estos hombres sirvieran a las mesas, sirvieran a las viudas. Y es ahí donde vamos a empezar y vamos a entender qué quiere Dios de nosotros. Aleluya. Dice: llenos del Espíritu Santo. Recordemos que los hombres en ese tiempo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ya no hacían o no hacemos, porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no hacemos nuestra propia voluntad, sino que hacemos la voluntad del Padre. Aleluya.
Por eso el Señor decía, llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia, llenos de sabiduría, aleluya. Y dice, y que encarguemos de este trabajo. Y yo quiero que miremos cuando dice hombres de buen testimonio. Estos hombres eran llenos del poder de Dios. Y yo quiero que vayamos a 1 de Timoteo 3:8 y vamos a mirar algunos requisitos de estos hombres. Aleluya. Aleluya. 1 de Timoteo 3:8 al 10. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. 3:8 al 10. Aleluya. Dice, requisitos de los diáconos. Recordemos que diácono es uno que sirve, un hombre que está sirviendo. Aleluya. Entonces dice, requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, asimismo deben ser honestos. Cuando dice sin doblez, es sin doblez de corazón. Que sean honestos, de una sola pieza, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de la presencia de Dios, hombres que quieren agradar a Dios, aleluya. No dados al mucho vino, no codiciosos, que no codicien, sino que quieran agradar a Dios, que quieran agradar a Dios porque verdaderamente quieren hacerlo para el Señor, no para de pronto mostrarse, es para Dios que se está trabajando, aleluya. Ser diácono es muy importante, es una labor de servicio para Dios y para la iglesia. Pero los diáconos deben ser espirituales, mis amados, que conozcan la palabra de Dios, aleluya, que tengan buen testimonio. Gracias, mi hermanita. Gracias, mi hermanita. Que tengan buen testimonio. Solamente iban a servir las mesas, pero el Señor pide santidad, mis amados. Él pide santidad. Él dice que sin santidad nadie verá a Dios, aleluya. Él pide santidad para estar en este lugar. Nosotros no somos santos porque no lo merezcamos, mis amados, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos santifica, nos justifica. Por eso nosotros, cuando decimos cuántos somos santos, decimos nosotros, porque Él nos santifica, Él nos llena de su presencia, aleluya. Por eso Dios pide santidad para servir en las mesas del Señor, en la mesa de Dios, en su obra. No cualquiera puede subirse, no cualquiera puede estar sirviendo a la mesa. Por eso buscó esos 7 varones, porque eran miles de personas, pero solamente habían en ese momento 7 que podían ejercer, que podían hacer la labor, porque estaban llenos de la presencia de Dios, porque decía, tenían buen testimonio, porque como lo dice ahí en la palabra de Dios, deben ser honestos, sin doblez, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que estos también sean sometidos a prueba. Aleluya. Y todo esto habla para los diáconos. Ahí en el versículo 11, en 1 de Timoteo 3, donde estamos, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aleluya. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aleluya. Dice, y en el 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso
y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Deben haber requerimientos para servir primeramente a Dios. Deben ser espirituales, pero deben tener unos requisitos, mis amados. Unos requisitos para servir en la mesa de Dios. Acá no se les estaba diciendo que los diáconos tenían que servir o predicar la palabra. No, solamente venían a servir a las viudas, a las mesas, pero tenía que haber una buena conciencia, tenía que haber una vida íntegra, una vida transparente, una vida limpia, una vida santa, una vida llena de la presencia de Dios, una vida llena del Espíritu Santo. Aleluya. Eso los apóstoles pedían, por eso ellos buscaron y dijeron 7 varones. Hay 7 varones que cumplen los requisitos. Aleluya. ¿Cuántos quisiéramos cumplir los requisitos completamente para servir en la mesa? Aleluya. Aleluya. Dice, Dios exige un buen testimonio. Así sea para estar en la puerta, mis amados. Así sea para limpiar. Dice, Dios exige cosas, Dios exige porque Él quiere santidad, mis amados. Yo quiero que esta iglesia que sea algo diferente. Que todo aquel que verdaderamente sirve a Dios es porque verdaderamente ha sido llamado por Dios. Que es una persona que ha sido llamada, que se ha apartado del pecado, que quiere servir y agradar a Dios, que quiere alejarse de lo que no es de Dios. Pero todo eso se obtiene cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo viene y nos llena y saca todo lo que no es de Dios dentro de nosotros, porque nosotros tenemos solamente dentro de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa tiene pecado, pero cuando Cristo viene a mi vida saca todo lo que no es de Él. Y me limpia, me lava con su sangre, me lava mis pecados de hoy, de mañana y de siempre. Aleluya, porque dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Como cristianos no practicamos el pecado. Sí, somos pecadores, pero arrepentidos. Aleluya, ¿cuántos le alaban a Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Estos diáconos o servidores son los que están al frente, al lado, ayudando al pastor, que también es un servidor de Dios. Porque tampoco el pastor es el importante es el Señor. Aleluya, aleluya. Y es a Él al que tenemos que servir y agradar. Aleluya. Y es a Él, a Dios. Por eso aquí en las mesas de Dios debemos estar siempre buscando cada día la santidad, buscando ser aprobados por Dios. Dice, en la iglesia primitiva llamaron solo a 7 diáconos, porque sabemos que eran multitudes. El diácono es la ayuda del pastor, pero el diácono no es la cabeza. Bueno, sabemos que la cabeza es Cristo, pero luego en la iglesia la cabeza es el pastor. Aleluya. El pastor es el que Dios le dio la responsabilidad de tomar decisiones y de dirigir. Aleluya. Es el pastor el que Dios llamó y al que le va a pedir cuentas. Aleluya. Al que le va a pedir cuentas si hizo bien el trabajo o no. La responsabilidad de ser pastor tampoco es fácil, pero es un llamado que Dios nos hace o nos da para responder delante de Él el día que estemos al frente de Él y que Él nos diga qué pasó con estas almas, qué pasó con estas ovejas, y que Él nos pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya, aleluya. Y dice, los diáconos están ahí apoyando ese ministerio. Cuando en la iglesia primitiva los apóstoles, o que de hoy en día digamos podrían ser los pastores, debemos enfocarnos en una tarea principal: enseñar la palabra de Dios. Aleluya. Por eso, gracias a Dios, cuando Dios pone una obra, pone las personas, pone en el corazón de las personas, hace el llamado a cada uno de ustedes para que sirvan a la obra, a la iglesia,
a servir a la mesa del Rey, aleluya. Por eso es importante, mis amados, entender que nosotros, para el pastor, es importante solamente, y Dios nos manda a predicar el evangelio, aleluya, a orar por las ovejas. Pero vayámoslo y miremoslo en 1 de Timoteo 2, 1 al 4. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aleluya. Tenemos que tener esa oración en nuestra vida. Tenemos que ser esas personas que estamos orando, clamando a Dios y pidiéndole, dice, que se hagan rogativas, oraciones. Aleluya. Pero cuando dice en 2 de Timoteo, cuando el Señor nos dice a nosotros, 2 de Timoteo 4, 1 y 2, aleluya, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Segunda de Timoteo, estoy mirando mal. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2, estaba leyendo mal. Es segunda, no es primera. Dice: te encarezco delante de Dios. Ahí nos está hablando a nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Eso no lo dice a nosotros. Nosotros como pastores tenemos que enseñarles a ustedes una palabra de verdad, una palabra que se tiene que exhortar, la palabra en la que transforma nuestras vidas. Aleluya. Dice que redarguyas, que reprendas, que exhortes, pero que prediques la palabra. Por eso estos diáconos, por eso estos apóstoles dijeron: no es justo que tengamos que dejar la palabra por servir a las mesas. No era que servir a las mesas fuera algo deshonroso, era hermoso, era precioso servir a las mesas, pero no podían los apóstoles hacerlo todo. Por eso cuando Dios da una obra, Dios todo va supliendo, va poniendo las personas al lado de esa obra, porque la obra es de Dios, la obra no es nuestra, la obra es del Señor, aleluya. Por eso Él va poniendo cada cosa en su va poniendo, como siempre lo he dicho, es como un rompecabezas.